Hola queridos amigos, bienvenidos al curso de capacitación provida de Vida Humana Internacional 2022-2023. Les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional. Estamos y continuamos con el módulo 9, la cultura de la muerte, organizaciones, estrategias y financiamiento. Parte 2 es la lección 7 que trata este tema de organizaciones de la cultura de la muerte. Organismos de la ONU que promueven la cultura de la muerte. Son todos, o sea, de las agencias, de las muchas, más de 50 agencias que tiene la ONU, todas promueven el aborto y la cultura de la muerte, pero especialmente las siguientes tres que vamos a hablar en esta y dos slides más, dos diapositivas más. El UNFPA, que significa, son las siglas en inglés para el Fondo de Población de Naciones Unidas, posiblemente el más abortista de todos. Utiliza el mito de la sobrepoblación para justificar el control demográfico y también la cuestión del medio ambiente, como ya explicamos. Colaboró con el infame programa chino de solo 2 hijos, después solo 3 hijos por familia, que ya ese programa terminó, pero colaboró con eso y alega que los niños tienen derecho al sexo, las drogas y el aborto. Esto ha sido publicado y no es ninguna mentira, es la verdad. Tenemos también ahora la OMS, Organización Mundial de la Salud, que promueve el mal llamado aborto médico, es decir, el aborto farmacológico o químico por medio de píldoras como la mifepristona, que a la cual ya hemos hablado en el módulo 5 de este curso. Se le acusa de promover las vacunas antiembarazo, que también hemos explicado antes. Bill Gates es su segundo contribuyente después de Estados Unidos y la controla bastante. O sea, como contribuyente que es, el que da dinero, pues controla también la agenda. Se le acusa también a la OMS de colaborar con el Partido Comunista Chino, PCC, para encubrir el origen del COVID. Intenta imponer a los gobiernos regulaciones sobre las pandemias, como actualmente haciendo Tedros, que es su líder, que es un comunista, amiguito del PCC, y él quiere, pero no se ha aceptado todavía, meter en el mundo sus regulaciones de salud y sus regulaciones con respecto a las pandemias, cuándo comienza, cuándo terminan y qué se debe hacer, para así crear estados de emergencia y suspender temporalmente los derechos civiles de las personas en todos los países. Tenemos también a la UNICEF y la UNESCO. UNICEF, el Fondo de los Niños para la Infancia, y la UNESCO, la cuestión de la cultura y la educación. En la lección 4, módulo 2, denunciamos la educación sexual pro aborto, pro anticoncepción, homosexualista y progénero de estos dos organismos. Así que no me cansa más hablar de eso. Y si recordemos que la educación sexual integral lleva al aborto, a la anticoncepción y a otros males. Y por último tenemos a ONU Mujeres. La proaborto y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue su primera directora en 2010. Promueve el feminismo antivida, equidad de género y empoderamiento de las mujeres, que no es otra cosa que el aborto libre. Colabora estrechamente con el comité del CEDAW, son siglas en inglés que significa Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres, pero sostiene no el documento en sí, pero el comité que lo dirige, que lo interpreta equivocadamente, claro, a su favor, diciendo que es una discriminación el no permitir el aborto. Y también colabora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al cual ya hemos hablado, de Naciones Unidas, a ser cumplidos en el año 2030, la Agenda 2030. Y tiene una fuerte presencia en América Latina. Otras organizaciones de la cultura de la muerte, en 5 partes. Marie Stopes International, MSI. Marie Stopes vivió en las fechas que los años que hemos indicado. Fue una activista escocesa racista y eugenista. Consideraba inferiores a los pobres y quería esterilizarlos. Junto con Sanger, de la cual ya hemos hablado, fue una de las principales promotoras del control de la natalidad. En 1952 estuvo involucrada en la fundación de la IPPF, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que es Planned Parenthood Internacional. Continuamos con el tema de Marie Stopes. En 1976, ella murió en el 56, sus colegas fundaron Marie Stopes International, con sede principal en Londres. Considera la Iglesia Católica su enemigo público número 1.
Promueve el aborto y el control demográfico en el tercer mundo. Está presente en México y en Bolivia y es posible que en más países latinoamericanos también. Ahora vamos a la organización IPAS. Ahí tienen IPAS, Partners for Reproductive Justice, Socios para la Justicia Reproductiva. Fundada en 1976, su sede principal está en Carolina del Norte, Estados Unidos. Para Centroamérica, su sede está en Managua, Nicaragua. Promueve la anticoncepción y la elección del aborto en todo el mundo, diciendo que el aborto es atención a la salud y justicia reproductiva. Trabaja especialmente en el tercer mundo y en América Latina. Está muy metido en América Latina. Ahora vamos a CLADEN, Comité de América Latina para los Derechos de las Mujeres, fundada en 1989. Utiliza la lucha contra la violencia doméstica y el abuso sexual de mujeres para promover la legalización del aborto. O sea, una cosa que es buena, la utilizan para el mal. Pidió el aborto para la niña paraguaya de 10 años violada por su padrastro. Colabora muy de cerca con la ONU, especialmente con el comité del CEDAW, que ya hemos explicado. Seguimos con el tema de otras organizaciones. Tenemos a Católicas por el Derecho a Decidir, grupo feminista por aborto que se hace pasar por católico para confundir al pueblo fiel. Ya hemos refutado sus principales argumentos por aborto en la lección 4 del módulo 4. Está presente en Estados Unidos y en muchos países de Hispanoamérica, especialmente en México. Los obispos de Estados Unidos no la reconocen como organización católica. Invirtió 13 millones de dólares para el aborto en América Latina en tiempos pasados. Recibe financiamiento de fundaciones de Estados Unidos, tema que abordaremos en la próxima lección, de quién financia la cultura de la muerte. Y ahora pasamos a la OEA, la Organización de Estados Americanos, que se ha convertido en títere de la agenda pro aborto y pro gay. Es contrario a los valores hispanos, la vida, la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer y la fe religiosa. La OEA es parte integral de la cultura de la muerte. Continuamos con el tema de la OEA. La promoción del aborto por parte de la OEA ha sido muy notoria. En 2019, el gobierno de Trump le retiró una no especificada cantidad de fondos. El gobierno de Biden-Harris es muy pro aborto y ha restaurado millones de dólares de los contribuyentes. En años recientes, Vida Humana Internacional ha estado involucrada en los foros de organizaciones de la sociedad civil, OSC, de la OEA. Ha logrado incluir en los documentos finales de la Asamblea General anuales la postura pro vida y familia, absolutamente necesaria para el verdadero desarrollo. Gracias a Luis Martínez y Marlene Giletti Ben del programa Vida Humana Internacional OEA. Esto se ha logrado junto con la coalición de grupos pro vida de América Latina que ellos han logrado unir y a la cuales entrenan con ciertas charlas antes de los foros de las OSC de la OEA. Tenemos también el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Fíjense el engaño, CLACAI. Promueve la elección del aborto, utiliza la falacia del aborto legal y seguro que ya refutamos. Promueve el aborto con fármacos, especialmente el peligroso misoprostol. Recordemos que es una prostaglandina que produce contracciones uterinas muy fuertes que expulsan al bebé ya muerto por la mifepristona. Colabora con el Centro de Derechos Reproductivos, que es un grupo de abogados pro aborto muy agresivos con sede en Nueva York, pero muy activo en América Latina. El Grupo de Santiago. Esto fue un grupo de naciones latinoamericanas que se formó en 2013 en una reunión en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, la Comisión Económica para América Latina. En 2015 el grupo presentó un informe guía que presentó medidas para la igualdad y respeto de los derechos, entre otros, de, entre comillas, igualdad de género, salud sexual y reproductiva y vulnerabilidad ambiental. Ya sabemos que todo eso es aborto y anticoncepción y todo lo demás. Eufemismos para incluir la agenda LGBT, el aborto, la anticoncepción y el control demográfico. En 2021 este grupo apoyó la agenda de la Comisión para el Estatus de la Mujer, CSW, por decirlo así en inglés, de los países ricos, Estados Unidos, Unión Europea, etcétera, en la ONU, de socavar la familia verdadera con la ideología LGBT. Y bueno, queridos amigos, eso es todo lo que quería compartir con ustedes con este tema de las organizaciones de la cultura de la muerte que termina con este video. Tienen en pantalla nuestros datos de contacto para más información. Gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga.